Vamos a leer del versículo número 24 al versículo número 31 para este mensaje de la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículos 24 al versículo número 31. Por favor, no olviden apagar su teléfono celular o ponerlo en silencio, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de la sangre que ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiero enfocar, hermanos, en el versículo 30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día, hermanos, está más cerca cada vez. Ese día en el cual Él juzgará al mundo con su justicia, pero previene al hombre y le dice: arrepiéntete. Antes de que llegue ese día del juicio de Dios, arrepiéntete. Y Él está dando la orden a todo el mundo a arrepentirse. Lo he estado repitiendo y lo he estado mencionando en varias ocasiones, en varios de los mensajes acerca del arrepentimiento. Pero quiero, hermanos, enfocar ese tema, ese mandato, ese llamado de parte del Señor al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es una de las doctrinas más discutidas dentro del tema de la salvación. Lo que es la salvación del alma, el tema del arrepentimiento es por muchos discutida y por otros rechazada. Algunos predican que solamente creyendo en Cristo y únicamente confiando en Cristo puede ser salvo sin la necesidad de un arrepentimiento, dado que ni siquiera predican un arrepentimiento. Algunos otros enseñan que el arrepentimiento es suficiente para obtener el perdón de tus pecados y tener o heredar la vida eterna. Para poder llegar al cielo, dicen algunos, arrepiéntete, pero no predican el evangelio de Cristo. Y Dios está mostrándonos que como humanos, como creyentes incluso, necesitamos arrepentirnos. Y hermanos, quiero enfocar en los siguientes minutos qué es el arrepentimiento, de qué arrepentirnos y por qué arrepentirnos. Mucha gente no da la importancia al tema del arrepentimiento. Otros tantos no entienden lo que significa el verdadero arrepentimiento.
Y muchos podríamos hacer una oración diciendo: Señor, perdóname, me arrepiento, y no entender lo que verdaderamente significa la vida de arrepentimiento. Pero hermanos, Dios está dando un llamado a los seres humanos hoy en día que estamos pasando prueba, que estamos pasando dificultades, a arrepentirnos. Y es lo que estaremos hablando, hermanos, en los siguientes minutos. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Amado Señor y Padre Celestial, bendito Dios, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. E imploramos, Señor, de tu presencia, imploramos de tu favor, imploramos de tu bendición para estos minutos en los cuales se ha de predicar y de enseñar tu palabra. Te ruego, te suplico y te imploro que hables a cada corazón, que hables a cada alma, tanto presentes físicamente como ausentes físicamente. Señor, te ruego y te suplico, si hay alguna persona que no se ha sinceramente arrepentido de su pecado, de su maldad, de su vida de disolución, que en esta tarde, Señor, él o ella venga a tus pies en arrepentimiento sincero. Y a nosotros como cristianos, ayúdanos a entender lo que es vivir una vida de arrepentimiento y estar buscando diariamente esa vida, que entendamos y que podamos ser testimonio y podamos ser un ejemplo a aquellos que profesan un arrepentimiento pero no viven ese arrepentimiento. Gracias te damos por esta tarde, te alabamos y te glorificamos y bendecimos tu nombre. Quédate con nosotros, oh Dios, y danos de tu ayuda, de tu presencia, de tu bendición. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, enseñó, predicó y esperó un arrepentimiento de parte de la gente a la cual Él enseñaba cada día. Si Él lo enseñó, hermanos, debemos darle importancia a ese tema. Dice Marcos capítulo 1, versículo número 14. Marcos capítulo número 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo predicó arrepentimiento. Cristo llamó a la gente a un sincero arrepentimiento. Cristo enfocó su mensaje, sí, en su sacrificio, pero también esperando el arrepentimiento sincero de la gente. Él vino a eso. Mira en Mateo capítulo 9. Él vino esperando un arrepentimiento sincero de cada una de las personas a quienes Él estaba anunciándoles el evangelio. Mateo capítulo número 9, versículo número 13. Mateo capítulo número 9, versículo número 13, dice así la Biblia: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice Cristo: no he venido a llamar a los que no necesitan arrepentirse. ¿Para qué ayudar a los que no necesitan, a los que son perfectos? No. Yo necesito que los pecadores vengan y se arrepientan. Son palabras del Señor Jesucristo. Él mismo está predicando y enseñando acerca del arrepentimiento. Hermanos, mucha gente profesa conocer a Cristo, profesa ser hijo de Dios sin mostrar una vida de arrepentimiento. El mismo Cristo esperó y sigue esperando que nosotros vivamos esa vida de arrepentimiento. El problema es que muchos piensan que no necesitan arrepentirse. Muchos dicen: es que yo no soy tan malo como el secuestrador, el violador, como el asaltante. Yo no soy tan mala
mala como mi vecina, que es mal hablada, que golpea y maltrata a sus hijos, hasta su esposo lo golpea. Yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, yo no necesito arrepentirme. Y hermanos, el detalle es que muchas veces tendemos a compararnos con gente más mala que nosotros, gente peor, gente que está en una situación más vergonzosa que la que estamos nosotros pasando. Y como tendemos a compararnos con personas más malas, más pecadoras que nosotros, no necesitamos arrepentirnos, decimos. Pero Cristo dijo en Lucas capítulo 13 que todos necesitamos arrepentirnos, sin excepción alguna, no importando que tu pecado sea un pecadito, no importando que tu pecado sea insignificante, que sea algo mínimo. Él dijo, todos pereceréis si no os arrepentís. En ese tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿acaso tú piensas que porque lo atropelló un carro, porque lo aplastó en el terremoto su casa, porque le explotó el tanque de gas, porque lo descuartizaron, porque lo secuestraron, porque lo balacearon, creen que eso le pasó porque era más pecador que nosotros? Dice Cristo, no. Si no se arrepienten, todos perecerán. No de la misma manera, su muerte está hablando de la condenación. Hermanos, a veces nosotros decimos, es que le pasó eso porque era bien pecador. Lo mataron, lo descuartizaron, lo decapitaron porque era bien malo, era bien ofensivo, era una persona blasfema y por eso le pasó eso. Cristo dice, no es porque sean más pecadores, es lo que cosecharon por la vida que estaban llevando, la manera en que murieron. Pero todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Y digo, hermanos, nos comparamos. Yo no soy tan malo como la que está allá afuera. Yo no soy tan malo como el mal hablado. Yo no soy tan alcohólico. Yo no soy tan pecador. Dice la Biblia, todos pereceremos si no nos arrepentimos. Porque para Dios no hay pecado grande, pecado pequeño. Para Dios cualquier pecado es digno de condenación y digno de muerte. Pero tendemos a compararnos y eso nos lleva a creernos mejor, creernos más que los demás. Y empezamos a menospreciar y empezamos a mirar de arriba abajo a la gente y empezamos a catalogar y empezamos a hacer a un lado y a hacer acepción de personas porque decimos son peores, son más malos, son más pecadores que yo. Cristo dijo, ¿crees que es más pecador? No, todos somos igualmente pecadores y todos necesitamos igualmente el arrepentimiento delante del Señor. Ahora, Juan el Bautista predicó acerca del arrepentimiento y lo que él hizo fue preparar el camino para el ministerio de Cristo. Juan el Bautista predicó un arrepentimiento, pero no pensemos que porque la gente que venía Juan el Bautista se arrepentía, ya tenía la salvación de su alma. En Mateo 3:3 y en Mateo 3:11 vemos que Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesucristo. Dice Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabes? Juan el Bautista preparó el terreno para la venida del Mesías, para la venida de Cristo. El ministerio de Juan el Bautista fue antes que el de Cristo. Y lo que Juan el Bautista hizo fue predicar el arrepentimiento.
predicar un arrepentimiento en la gente. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Preparó a mucha gente para la salvación por medio del arrepentimiento, pero les faltaba poner su fe y su confianza en Cristo. Mira aquí en el capítulo 3, antes en el versículo 5, dice: y salía él a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver esto, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mira, Juan el Bautista predicaba y confrontaba a la gente y les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, y todavía no venía Cristo. Todavía no se manifestaba el ministerio de Cristo, donde la gente, creyendo en Él y arrepintiéndose, tenían la salvación de su alma. Faltaba el sacrificio de Cristo que consuma la salvación por medio de su sangre derramada, porque dice en Hebreos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aún faltaba el sacrificio de Cristo por ti y por mí, pues a través de ello somos aceptos delante del Padre. La gente se arrepentía, pero ese arrepentimiento no le permitía aún ser aceptos delante del Padre, porque faltaba el sacrificio perfecto, el sacrificio sustitutorio que era el de Cristo. Sí, la gente se arrepentía para perdón de pecados, pero no podían tener aún acceso al Padre, porque no había un sacrificio perfecto. Esa sangre derramada que les permitiría entrar al cielo, la cual solamente vino a través de Cristo. Hubo algunos que se habían arrepentido, y lo vemos en la Biblia, pero no creyeron en Cristo como su Señor y Salvador, y ello no fue suficiente para obtener la vida eterna. Pero es necesario el arrepentimiento. Dice en Hechos capítulo 19, vemos aquí el ejemplo de algunos que se habían arrepentido, pero no habían profesado a Cristo como su Salvador. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Vemos aquí el ejemplo de estos hombres que se habían arrepentido, pero nada más. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando, dice, a ciertos discípulos, o sea, a algunos que se llamaban cristianos, como diciendo, eran discípulos, pero no eran realmente discípulos. Ciertos discípulos, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues vosotros fuisteis bautizados? Ellos dijeron: del bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren, estos hombres se habían arrepentido, pero les faltaba el creer, el confiar en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Les faltaba recibir el Espíritu Santo para testimonio de salvación. Aunque se habían arrepentido. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Hay mucha gente allá afuera que se está arrepintiendo por todo lo que está viendo, pero les falta venir a los pies de Cristo. Les falta confiar en Jesucristo como su Salvador. Les falta reconocer al Mesías como su Mesías para salvación de su alma. Mucha gente puede decir: oh Señor, perdóname porque te rechacé, perdóname porque estoy pasando por situación económica fuerte, por enfermedad, porque el país está en una recesión, perdónanos, Señor. Pero les falta venir a Cristo.
Les falta profesar a Cristo como su Salvador. Estos hombres se habían arrepentido, pero no habían creído en Cristo. No habían recibido el Espíritu Santo para testimonio de salvación, que es lo más importante que le falta a mucha gente. Gente por toda parte, en todo el mundo, está arrepintiéndose, pero no está viniendo aún a los pies de Cristo. Los reyes o los presidentes de las naciones están promoviendo un arrepentimiento. Están diciendo arrepiéntanse, pero no están diciendo vengan a los pies de Cristo. Vengan a los pies de aquel que puede salvar sus almas. Ellos están diciendo arrepiéntanse para que Dios sane la tierra, como dice en segundo de Crónicas 7:14. Donde dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, entonces oiré su oración y sanaré su tierra. Pero no están viniendo a los pies de Cristo. Juan el Bautista preparó ese terreno y Juan el Bautista anunció el arrepentimiento, pero después viene a Cristo a completar ese mensaje de salvación, a completar la necesidad de creer y de confiar en la persona de Cristo para tener el perdón de sus pecados y la entrada al reino de los cielos. También, hermanos, tenemos en la Biblia ejemplo de algunos que creyeron, pero no se arrepintieron de todo corazón. Mira aquí en Hechos, capítulo 8. Ya vimos el ejemplo de unos que se arrepintieron, pero les faltaba creer. Ahora vemos el ejemplo de uno que creyó, aparentemente, pero no se arrepintió. Hechos capítulo número 8, versículo 12 y 13. Dice así la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mira el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mira, aquí vemos un hombre que dice, creyó y se bautizó. Él creyó en el nombre de Cristo. Él creyó en el Evangelio. Él creyó en Jesucristo como su Salvador. Se bautizó. Pero mira más adelante, dice en el versículo número 17. Entonces, hablando de los discípulos, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un hombre creyó, pero no se arrepintió sinceramente de sus caminos. Él quiso hacer un negocio, como hoy día mucha gente lo hace. Muchos que se autodenominan siervos de Dios, que se autodenominan profetas de la prosperidad, están haciendo un negocio a través de lucrando con la gente. Creyeron, pero no están llevando una vida de arrepentimiento. Creyeron, pero no están llevando una vida de humildad, reconociendo que todo lo hace Dios y no ellos. Por eso, hermanos, hoy día hay tanta falsa doctrina, tanta secta falsa, tanto hombre acompañado de profetas que hablan de ser seguidores, hombres de Dios, y no están llevando una vida sincera de arrepentimiento, lucrando con el dinero de la gente, lucrando con la fe de la gente y no enseñando el verdadero camino del arrepentimiento.
Un hombre creyó, se bautizó, pero no se arrepintió. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Y al final le dice, veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué? Porque no creyó, porque no se arrepintió. Porque no se arrepintió. Pero veamos, entendamos qué significa el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? La misma viene del griego metanoia. Y es una actitud, es una acción, es un cambio de rumbo, es un cambio de mentalidad, es un cambio de parecer, es volverse de sus malos caminos. ¿Qué significa el arrepentimiento bíblicamente? Vamos a verlo. ¿Qué es el arrepentimiento? Miren Isaías capítulo 55 en el versículo número 7. Repito, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y es una actitud, es una acción, es un cambio de rumbo, es un cambio de parecer, es volverse de sus malos caminos. Y la Biblia, hermanos, nos ejemplifica y nos explica qué es el arrepentimiento. Isaías capítulo 55, versículo número 7, dice así la Biblia. Deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? Tú y yo. Está hablando del pecador. Deje el impío su camino. No es sino cualquier ser humano que ha caído en pecado. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, y vuélvase a Jehová. Está diciendo, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Vuélvete de tus pecados a la presencia del Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero ¿por qué Dios ha de perdonar? Porque el impío se volverá a Dios. Se cambiará el rumbo de una vida de pecado a una vida en Cristo. Cambiará su actitud, dará la espalda a su vida de pecado para mirar a Cristo. Está diciendo, Dios le perdonará porque se habrá vuelto de su vida de pecado, se habrá vuelto de su vida de maldad, y solo entonces Dios perdonará con su misericordia y será amplio en perdonar. Es apartarse del camino de maldad, es apartarse del camino de perversidad. Proverbios 28:13 también lo explica. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo número 13. Libro de Proverbios 28:13, un pasaje que muchas veces puedo mostrar cuando estamos explicando el mensaje de salvación a una persona. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento, hermanos, implica confesión y apartamiento. Confesión y apartamiento. O sea, te apartas de ese camino, te apartas de esa vida de pecado, te apartas de esa vida de disolución. No nada más dices, oh Dios, soy pecador, oh Dios, he hecho maldad, oh Dios, te he fallado, oh Dios, he violado tus estándares, tus mandamientos. No, confiesas y te apartas. Confiesas y te alejas de esa vida que sabes a Dios está blasfemando. Esa vida que está pisoteando el nombre de Dios. Ese es el arrepentimiento que Dios espera, que Dios busca. No un emocionalismo, no algo pasajero, no un remordimiento. Y aquí yo te voy a explicar, hermanos, mucha gente solamente viene a un estado de remordimiento, pero no un arrepentimiento de corazón. Claramente dice que el arrepentimiento se demuestra por medio de nuestro acto, nuestro comportamiento después del arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se arrepienta y se mantenga en esa vida de arrepentimiento. Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, mantente en una vida de arrepentimiento. Porque Dios sabe que podemos fallar, fluctuar y volver a esa vida de la cual un día Cristo nos rescató. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Dios quiere que cada uno de los hombres que se arrepientan, se mantengan en ese camino.
Que tú y yo, si hemos profesado un arrepentimiento de corazón, si hemos profesado una fe en Cristo, que mantengamos esa vida de arrepentimiento. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y 11, dice así la Biblia. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros pues habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira, Dios está diciendo, yo lo que quiero es que se vuelvan de su camino de maldad, que se vuelvan de su camino perverso, que se arrepienten, en pocas palabras. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cambia tu corazón, cambia tu mente de esa vida de pecado a una nueva vida en Cristo, porque te has arrepentido, porque has venido a sus pies, porque has creído, pero no nada más has creído, te has arrepentido sinceramente de tu pecado y de tu maldad. Ahora, ¿por qué hablar del arrepentimiento en esos días, hermanos? Sencillo y simple, dos propósitos. Número uno, que entendamos lo que es la salvación por medio del arrepentimiento en Cristo. Que entendamos que la salvación del alma, o sea, la fe en Cristo, viene acompañada de un verdadero arrepentimiento de nuestra vida de pecado, para obtener perdón de pecados y vida eterna. Cristo dijo, arrepentíos para que obtengan el perdón de pecados. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No podemos obtener el perdón de nuestros pecados si no venimos en un sincero arrepentimiento delante de Dios. Y para seguridad de vida eterna por fe en Cristo. Hermanos, mucha gente, muchísimas doctrinas dicen, recibe a Cristo en tu corazón y te vas al cielo. Y no predican arrepentimiento. Recibe a Cristo, confía en Cristo y es suficiente para que vayas al cielo, pero no están enseñando una vida de arrepentimiento que el mismo Señor Jesucristo predicó y enseñó, que el mismo Señor Jesucristo profesó. Lo acabamos de ver, lo acabamos de leer. Juan el Bautista preparó el camino predicando arrepentimiento, y es triste, hermanos, porque podemos ver mucha gente en la calle diciendo soy cristiano y nomás no dan testimonio de ser cristianos. ¿Y cómo sabes que eres cristiano? Porque ya recibí a Cristo. Pero nunca se arrepintieron y no están llevando una vida de arrepentimiento. Obviamente están confiando en la persona de Cristo para salvación de su alma, la cual viene acompañada de un arrepentimiento de sus pecados. Porque, hermanos, entonces, ¿dónde está nuestro testimonio? ¿Dónde está nuestra vida transformada y cambiada? ¿Dónde está ese ejemplo que debemos de dar a la gente? Soy una nueva criatura. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo ha de ser una nueva criatura si no está dando testimonio de tal? Porque no hay un arrepentimiento en su vida. Tristemente, multitud de gente, hermanos, cree que es salva y no es salva, porque no están llevando y no están profesando esa vida de arrepentimiento. Lo acabamos de ver, es volverse de nuestros malos caminos, es volvernos a seguir a Cristo, volvernos a seguir a Jehová Dios, para poder tener seguridad de vida eterna y perdón de pecados. Y número dos, ¿por qué hablar de arrepentimiento? Porque en ese tiempo de crisis y de necesidad, aparentemente mucha gente se está arrepintiendo de sus pecados. Y aparentemente se están volviendo a Dios en esos tiempos de escasez, en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos de enfermedad. Están diciendo, Dios, perdóname porque no te habíamos buscado. Perdónanos porque no había ido a la iglesia. Perdóname porque no había dado mi promesa. Perdóname porque te he fallado. Pero vimos el ejemplo de un hombre que se arrepintió, pero no creyó.
y no siguió a Cristo como su Salvador. Pero también, hermanos, podemos ver multitud de gente, tal vez no aún tan fuerte en nuestro país como en otros países, que se está arrepintiendo. Pero yo me pregunto, ¿realmente se están arrepintiendo? ¿O solo es un remordimiento pasajero? ¿Realmente están arrepentidos de corazón? ¿O es solamente un emocionalismo pasajero que dura mientras hay necesidad y escasez, y cuando vuelva a la normalidad por la gracia de Dios, se olvidarán de ello y regresarán al mismo camino que vivían antes? ¿Realmente es un arrepentimiento de corazón el que muchos profesan, o el que muchos podemos profesar, el que tú puedes profesar, el que yo puedo profesar? ¿O es un emocionalismo pasajero? Mucha gente, hermanos, están haciendo promesas. Oh Dios, si tú me das trabajo, si tú me provees de economía, si tú traes tranquilidad a mi familia, si tú sanas a mi ser querido, si tú haces un milagro en mi ciudad, en mi nación, yo te prometo, Dios, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, yo te prometo que voy a cambiar de vida, yo te prometo que voy a cambiar mi manera de vestir, yo te prometo que voy a cambiar mi manera de hablar, yo te prometo y te prometo y te prometo. ¿Y realmente cumplirán con su promesa cuando Dios traiga esa estabilidad, esa vida de abundancia que Él puede hacerlo? ¿O solamente es un emocionalismo y es un remordimiento nada más, pero no un arrepentimiento de corazón? Porque yo te aseguro que mucha gente tristemente va a regresar a las mismas andadas después de esto. Y no estoy profetizándolo, porque hay mucha gente que no se ha arrepentido de todo corazón. Piensa en el 11 de septiembre. ¿Cuánta gente se unió? ¿Cuánta gente cantaba himnos? ¿Y cuánta gente hizo incluso programas de televisión para recaudar? Y empezaron a hablar de volverse a Dios, y empezaron a hablar de regresar al camino de Dios. Y mucha gente cristiana, muchos cristianos salieron del closet. ¿Y dónde están ahorita esos? A lo mejor ya volvieron a salir del closet ahorita en esos tiempos. Regresa a la normalidad todo y vuelven a su misma vida de pecado. Vuelven a la misma vida de la cual un día se supone Cristo les rescató. ¿Cuántos habrán prometido en aquella ocasión cambiar, volverse de sus malos caminos, y solo trataron porque a Dios nadie lo engaña, trataron de engañar a Dios con un remordimiento superficial y no de corazón? Miren Joel capítulo 2, ahí en el Antiguo Testamento, libro de Joel, en el capítulo número 2. Voy a dar tiempo para que vayan y lo encuentren. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos. Perdón, 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, como dice, con todo vuestro corazón. Y es eso lo que muchos no estamos haciendo tal vez. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Eso, hermanos, es un verdadero arrepentimiento. Con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Pero ¿a quiénes? Sobre los que se arrepienten de corazón. Los que de todo corazón se convierten a Jehová Dios. Los que de todo corazón se transforman su vida de maldad a una vida de santidad. ¿Por qué Joel está diciendo rasga tu corazón y no tu vestido? Porque había muchos que de una manera superficial mostraban un arrepentimiento pasajero, emocional,
superficial y no de corazón. Y Dios dice que sea tu corazón el que se arrepienta y no tu apariencia piadosa de que ya te arrepentiste. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe cuando de todo corazón tú y yo venimos a sus pies arrepentidos y dolidos por nuestro pecado. Y Dios sabe si la gente que aparentemente se está arrepintiendo, Dios sabe si realmente lo hacen de corazón o solamente es algo pasajero que se va a olvidar cuando vuelva a la normalidad. Algunos otros incluso reconocen que han pecado contra Dios. Pero vuelvo a lo mismo, reconocer que has pecado no es suficiente. Proverbios 28:13 lo veíamos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, Éxodo capítulo 10, vemos el ejemplo de Faraón. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, el Faraón dice, no voy a dejar a tu pueblo. Y comienzan las plagas, y comienza destrucción y maldad sobre Egipto. Y allí en el Éxodo 10 dice Faraón, versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mira, Faraón está reconociendo que pecó, pero ¿se arrepintió? No. Hay mucha gente que está reconociendo su pecado, pero no se está arrepintiendo. Capítulo número 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 30, lo voy a leer por falta de tiempo. Vemos a Saúl también reconociendo que había pecado, pero no se había arrepentido. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mira, cuando Dios se le presenta a Saúl a través del profeta Samuel, Samuel le dice, Saúl, tú has sido desobediente, tú has fallado. ¿Y qué dice Saúl? He pecado, pero no te preocupes, llévame con los ancianos. Llévame a adorar y a sacrificar con los ancianos. Hay gente que reconoce su pecado, pero no se está arrepintiendo. Reconocer, hermanos, no es suficiente. ¿De qué te sirve reconocer si no te arrepientes? ¿De qué te sirve reconocer que has fallado delante de Dios si no estás haciendo nada para cambiar tu rumbo, para cambiar tu vida, para cambiar el fin, que es la destrucción, porque no hay un verdadero arrepentimiento? Tristemente habrá otros que ni aun viendo la situación difícil, dura y complicada, ni aun así se van a arrepentir. Gente, hermanos, que están viendo la tormenta y como dicen, ni aun así se arrodillan. Gente que estará sufriendo las consecuencias de su maldad y ni aun así se van a arrepentir. Al contrario, su corazón se endurecerá más y más. Miren Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis tenemos, hermanos, el ejemplo de hombres que durante el tiempo de la tribulación, hermano, la tribulación no se compara en nada con lo que estamos viviendo, en nada. Ni aún así se arrepentirán. Ni viendo encima la muerte se arrepentirán. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué triste, hermanos, que gente sabiendo, conociendo, ni aún así se van a arrepentir. Ni aún conociendo el principio y el mandamiento bíblico, ni aún así harán lo necesario para tener el perdón de Dios. Y es peor porque ellos sabrán y no lo harán. Recuerdo, hermanos, hace años platicar con alguien que andaba en malos pasos y tratando de animarle, le decía, mire, la Biblia dice esto, y me decía, ya lo sé.
Como diciendo, ya no me digas. Todo eso que me estás diciendo ya lo sé. Todo eso que me estás tratando de predicar ya lo sé. Como diciendo, no tiene caso, porque no lo voy a hacer. No tiene caso que me prediques, no tiene caso que me exhortes, no tiene caso que me digas, si de todas maneras no lo voy a hacer. Hermano, me dio mucha tristeza por esa persona, porque tenía el conocimiento, mas no la disposición de corazón. Y hermano, su corazón se fue endureciendo y se volvió indiferente a su necesidad de un sincero arrepentimiento. De nada servía y de nada te sirve a ti y a mí conocer si no estamos llevándolo a cabo. Les voy a leer un pasaje y yo te les doy la cita. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de arrepentimiento. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros malos caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Es Zacarías 1, 3 al 6. Y está diciendo Zacarías: así como les prediqué a sus padres, así les predico a ustedes. Vuélvanse de sus malos caminos, porque así como pasó con sus padres, así les va a pasar con ustedes, porque no quieren arrepentirse. ¿O acaso piensan que ustedes son mejores que sus padres? ¿Acaso piensan que porque tienen más tecnología, más avances? ¿Acaso piensan que es porque es un resultado de una mala administración del gobierno lo que estamos viviendo? No, dice Dios. Es un resultado de su pecado. Es un resultado del juicio que he comenzado a traer a las naciones, a sus familias y a sus vidas, porque no se han arrepentido de todo corazón. No se han arrepentido de su maldad y no crean que la van a librar porque son más inteligentes, son más espirituales, tienen más conocimiento o tienen más herramientas a su alcance. Ustedes también van a sufrir las consecuencias si no se arrepienten de todo corazón. Y es triste, hermanos, pero es la realidad en muchas familias. Es la realidad en muchos, incluso cristianos, que dicen llevar una vida de arrepentimiento, pero no lo están mostrando. ¿Sabes que Dios está utilizando la tristeza de muchos para llevarles a un verdadero arrepentimiento? A veces no entendemos, mira en 2 Corintios 7, a veces no entendemos la tristeza y la prueba que Dios ejerce en nuestras vidas, que produce tristeza, que ejerce tristeza para llevarnos al arrepentimiento. 2 Corintios capítulo número 7. Versículo número 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados. ¿Qué es contristado? Entristecido, apachurrado, agüitado, como dicen algunos. Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, no tienes que arrepentirte de ser salvo. No te tienes que arrepentir de haberte arrepentido, está diciendo Pablo. Porque el arrepentimiento produce salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué manera tú viniste a los pies de Cristo si no fue por tristeza que había en tu corazón en ese momento? Por esa necesidad, esa angustia,
esa desesperación de no saber qué hacer, esa situación que tú decías, no tengo esperanza, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Hermanos, que Dios use esa tristeza para salvación de todos aquellos que no saben qué hacer. Y que verdaderamente vengan en arrepentimiento sincero y de corazón aquellos que están pasando por prueba, por desesperación, por aflicción, incluso cristianos que empezaron a enfriarse, incluso cristianos que empezaron a alejarse y empezar a confiar más en los deleites y en los placeres mundanos, en los deleites y placeres de la carne, antes que confiar en la provisión de Dios. ¿Cuántos cristianos decían paz y prosperidad, como dice Cristo? Todo está bien, tengo trabajo, tengo casa, tengo salud, tengo estabilidad, tengo una iglesia, sí, tengo a Dios también, sí, por supuesto, pero tengo tantas otras cosas. Y de repente vino la prueba, porque tal vez su mirada no estaba realmente en Cristo, sino en las circunstancias, en lo material, en la salud. Y Dios tuvo que traerle esa tristeza para arrepentirse de que no estaban poniendo su confianza en Dios y en Jesucristo. No entendemos, hermanos, muchas veces la razón por la cual somos entristecidos. No nos gusta estar tristes, no nos gusta ser acongojados, pero Dios sabe que a través de esa tristeza venimos a arrepentimiento, porque nos damos cuenta que íbamos por mal camino. Nos damos cuenta que íbamos rumbo a una vida de destrucción. Y en el caso de los gentiles, van rumbo a la perdición eterna. Por lo cual, hermano, hermana, te animo, te exhorto, te pido, vive una vida de arrepentimiento. Pero una vida verdadera de arrepentimiento. No una vida superficial, no una vida de remordimiento. No una vida que hoy sí estás bien buscando a Dios, bien piadoso, mucha oración, mucha lectura de la Biblia, y cuando esto vuelva a la tranquilidad, te olvidarás. Es más, yo te aseguro que muchos, si pudieran, estarían aquí hoy y hasta en la tarde y el jueves. Pero cuando regrese a la normalidad, ¿van a hacerlo? Cuando vuelva a la normalidad, van a ser fieles al Señor, como muchos quisieran estar ahorita aquí, reuniéndonos, amándonos y dando gracias a Dios porque podemos estar como hermanos en Cristo. ¿O será suficiente nada más domingo en la mañana, ya el resto de la semana tengo muchas otras cosas que hacer? ¿Realmente estaremos mostrando esa vida de arrepentimiento de todo corazón? Dios está usando esta tristeza para salvación de almas, reconociendo que nuestra vida de pecado tal vez está cobrando factura. Dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tu maldad te castigará. Y asimismo, la misma da a entender, parafraseando, te condenará. Dice, sabe pues cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Dice Jeremías, tu propia maldad, nuestra propia maldad, hermano, nos está castigando. Lo que estamos viviendo es por causa de nuestra propia maldad. Y ni así muchos se están arrepintiendo. Y ni así muchos están viniendo a los pies de Cristo. Y ni así muchos como cristianos ni siquiera estamos poniéndonos a cuentas con Dios. Pero yo me pregunto, ¿seguiremos poniéndonos a cuentas con Dios cuando Dios traiga estabilidad? ¿O nuestra propia maldad seguirá castigándonos? Y nuestra propia rebeldía continuará condenándonos. ¿De qué arrepentirme? Tú sabes que hay muchas cosas de las cuales necesitas y necesito arrepentirme. Una vida de vicios, una vida de usura y cohecho, una vida de injusticia, una vida de opresión al prójimo, al pobre, una vida de idolatría. Te repito que la idolatría no nada más es adorar a una estatua, un ídolo. Decía un predicador, en estos días a muchos nos han quitado nuestros ídolos del fútbol, del béisbol, del básquetbol. A muchos les han quitado su ídolo, su Messi, Ronaldo, y no tienen ni a quién adorar ahora. A muchos les han quitado sus ídolos de sus conciertos.
sus artistas favoritos que no pueden ir a ver y gritar y desinflarse ahí delante de ellos. Les han quitado a sus ídolos tal vez para que vean al verdadero Dios y vuelvan al verdadero Dios. Pero tristemente muchos anhelan el regreso de sus dioses y sus ídolos, de su fútbol, de sus artistas, de sus cantantes, de sus actores de televisión, de películas. Quieren volver a ver a sus actores favoritos en la pantalla grande. No pueden ir al cine. Muchos sus ídolos es el cine. Es el ídolo de mucha gente. Es el Dios de mucha gente. De otros tantos las fiestas. No se ven ahí encerrados, quieren irse a bailar, a disfrutar, a deleitarse de la vida carnal. Están esperando a que les abran las puertas para salir corriendo, a emborracharse, a enviciarse, a blasfemar el nombre de Dios otra vez, regresando a su mismo estilo de vida. Y no entienden que lo que Dios pide y espera es que se arrepientan de ese camino de maldad. Ese camino que pisoteaba y blasfemaba el nombre del Señor día a día, pero quieren regresar. Estaban diciendo en las noticias que la cerveza se está acabando. Como las cervecerías cerraron, no hay manera de proveer a las tiendas de cerveza y la gente va a empezar a volverse loca porque no tiene sus cervezas. Anhelan agradar a su carne. Anhelan regresar. Oh hermanos, cuánta gente volverá y hará fiestas, blasfemas, orgías, adulterando, pisoteando el nombre de Dios al regresar a la normalidad, porque no están arrepintiéndose de todo corazón. Pero tristemente, ¿cuántos cristianos están esperando regresar a esa misma vida de maldad, de carnalidad, de pecado, de blasfemia? Porque no están arrepentidos verdaderamente de sus malos caminos. No están arrepentidos de su maldad. No están arrepentidos de sus blasfemias, de sus lascivias, de su vida doble, de su vida de pecado, de su vida de fornicación, de falta de perdón, de envidias, de lascivia del corazón, de su vida de perversidad, de su vida de vanidad, de su vida de robo, porque aún muchos han robado a Dios, no dando a Dios lo que a Él le corresponde, no dando sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas, de dañar al prójimo, de dañar a sus seres queridos, de ofender, de murmurar, de chismear. Ahora sí, hermano, hermana, perdóname. Ahora sí, hermano, hermana, te amo, te quiero, te extraño. ¿Cómo quisiera verte en la iglesia? Y cuando lo tengas en la iglesia, ni la quiero ver. Ni que se me acerque porque la hermana es bien chismosa, bien argüendera. Mejor le doy la vuelta. Pero ahora sí, hermana, hermana, quisiera estar contigo. Y no estamos arrepintiéndonos de todo corazón. Y no estamos realmente anhelando estar en paz para con Dios y estar en paz los unos con los otros. Hay tantas cosas de las cuales Dios está llamándote al arrepentimiento y no te das cuenta. Y no entiendes que Dios espera un arrepentimiento de corazón, que lo sigas viviendo y que lo siga viviendo cuando Dios traiga paz, estabilidad y tranquilidad en nuestras vidas. Pero no lo vemos así. No lo entendemos así. No lo queremos vivir así. Algunos dicen, es que es imposible que me arrepienta de todos mis pecados en un solo día. Y es cierto. Pero por eso Dios pide una vida constante de arrepentimiento. Una vida diaria de arrepentimiento. Dios cada día trae a la memoria tus pecados pasados. Y tal vez hoy más que nunca Dios está trayendo a tu memoria, a mi memoria, esos pecados que no queríamos soltar, esos pecados que no queríamos confesar, esos pecados de los que no nos queríamos apartar. Y Dios está trayéndolos a tu memoria. ¿Y qué estás haciendo con ellos? ¿Los estás entregando? ¿Los estás regresando a las manos del Señor? ¿O solamente es un remordimiento pasajero? Que lo quieres soltar, pero con un dedo lo sigues agarrando, para después volverte a agarrar de ello
y no vivir esa vida verdadera de arrepentimiento. Piensa que es aquello que Dios está pidiendo y tú no lo quieres soltar. ¿Qué es aquello que Dios está exigiendo? Entrégamelo. Vive una verdadera vida de arrepentimiento cada día y tú y yo nos negamos a soltarlo. Miradas, pensamientos, actitudes, remordimientos, nada más, pero no un arrepentimiento de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Mira, si tú no tienes una vida en Cristo, si tú no tienes la seguridad de tu salvación, te animo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo el día de hoy. Confía en Cristo como tu Salvador. Lleva una verdadera vida de arrepentimiento, confesando cada noche nuestras faltas, despertando cada día y gozando de la misericordia de Dios una vez más. Con las ganas de continuar y seguir en la lucha, confiando en que Dios nos sostiene, porque estás llevando una verdadera vida de arrepentimiento. Una vez alguien dijo que el arrepentimiento verdadero es un dolor por el pecado y un esfuerzo sincero por dejarlo. El arrepentimiento sincero es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un cambio de corazón. Y a ti, cristiano, cristiana, te pregunto, ¿realmente estás llevando una verdadera vida de arrepentimiento? ¿Una verdadera vida de transformación y de cambio? ¿O solamente es un arrepentimiento pasajero que no estamos demostrando y que después de un tiempo volverás a lo mismo? Volverás a tu mismo estilo de vida mundano, carnal, pecaminoso, que a Dios desagrada, que a Dios da asco. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No solo hoy, no solo en esos tiempos, sino cada día de nuestras vidas. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder, por tus maravillas. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Y damos gracias, oh Dios, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestro corazón. Oh Dios, cómo necesitamos de ti. Oh Dios, cómo necesitamos de tu presencia, de tu gracia en estos días de prueba. Pero necesitamos que nos muestres a través de tu Santo Espíritu cómo vivir vidas de arrepentimiento, cambiando nuestro parecer, nuestro pensar y llevándonos a estar a cuentas contigo cada día. Oh Dios, yo te ruego por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que vengan a los pies de Cristo arrepentidos de una vida sin Cristo y una vida sin el perdón de sus pecados. Ten control de ese tiempo, te lo pido, te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Habrá alguien que dirá en esa tarde: pastor, yo quiero venir a Cristo. Yo no he venido nunca a los pies de Cristo en un sincero arrepentimiento. Nunca le he pedido a Cristo que sea mi Salvador y tal vez nunca me he arrepentido de corazón de mi vida de pecado, de mi vida de maldad. El día de hoy tú puedes venir a Cristo. El día de hoy tú puedes sinceramente arrepentirte de tu pecado, de tus pecados y de tu maldad. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo el día de hoy?
¿Por qué no te arrepientes de todo corazón, sinceramente, y te vuelves de tus malos caminos y te vuelves de tu vida de maldad y de pecado? Habrá alguien que dirá en esa tarde: pastor, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero venir a los pies de Cristo, yo quiero venir y ser salvo. Habrá alguien así. Levanta tu mano, nadie está mirando. Tal vez ahí en casa estás listo para ser salvo, para arrepentirte de todo corazón. ¿Por qué no le pides en oración a Cristo que venga a tu corazón? Pídele que te perdone tus pecados, que perdone tu maldad, que perdone tu iniquidad, que sinceramente de todo corazón te arrepientes. Díselo, pídeselo. Y pídele a Cristo que sea tu Salvador. Pídele a Cristo que venga a tu corazón. Reconócele como tu Señor. Reconócele como tu Redentor. Y ven a los pies de Él en arrepentimiento sincero y de corazón. Puestos de pie, hermanos, con ojos cerrados. Hermano, hermana, estamos llevando una verdadera vida de arrepentimiento. ¿Realmente estamos a cuentas con el Señor cada día? ¿Realmente estás confesando tu vida de pecado, de maldad? ¿O piensas que solamente los demás, los de afuera, tienen que arrepentirse? Tú y yo necesitamos también estar a cuentas con el Señor. Que Dios nos ayude a vivir una vida verdadera de arrepentimiento ahorita y cuando venga la paz y la bendición de Dios. Yo te invito a pasar al altar si Dios habla de tu vida.